Bienvenidos y bienvenidas a este su programa. Dejamos a Cristo en el domingo primero de Cuaresma en el desierto. Ahora lo vemos en la montaña alta. Pero partamos de un ingrediente importante, la fe. Nuestro padre en la fe, Abraham, ¿verdad? La fe no es repetir fórmulas mecánicas de memoria en un reclinatorio público o privado, en un oratorio público o privado. La fe no es un culto droga, de brincos, de aplausos, de un culto emocional, tampoco. La fe tampoco es refugio ante los golpes desgraciados de la vida. Algunos, como pedagogía humana, llegaron a Dios por una prueba. Es el camino que el ser humano elige. La pedagogía divina nos la da el profeta Isaías. Busquen a Dios mientras se deja encontrar. Como decía Pablo el miércoles de ceniza, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación. Déjense reconciliar por Dios. Déjense reconciliar con Dios. La fe tampoco es ponerme la toga de juez y juzgar como lo hacen los de las sectas que nos ponen a la izquierda condenados y ellos a la derecha. Eso no es fe tampoco. La Biblia dice: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. La fe, definámoslo como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Fe es seguridad de lo que no se ve y garantía de lo que se espera. Fe es seguridad de lo que no se ve y garantía de lo que se espera. Abraham creyó contra toda evidencia y luchó contra toda esperanza. Abraham le pide al Señor: Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te indicaré. Abraham rompió con sus idolatrías, con sus seguridades, con sus costumbres y se puso en camino hacia lo desconocido, con la certeza de que Dios iba con él y le había hecho una promesa: te haré una nación grande, cuenta las estrellas del cielo y las arenas del mar. Con esa promesa Abraham se encaminó a la tierra que Dios le había indicado. ¿Sí? La tierra que emana leche y miel, así se llama la hacienda del pastor, de los pastores más ricos de Tegucigalpa, leche y miel. La tierra que emana la bondad de Dios. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un vientre estéril era una maldición. Sí, era una maldición. Abraham va con esa promesa y se pone en camino. En sentido paralelo nos hemos puesto en camino cuaresmal, ¿sí? Cuaresmal, para llegar a la Pascua, a la meta, a la plenitud. Y nos ponemos en camino cuando rompemos con nuestras idolatrías, cuando rompemos con esas redes sociales, ¿verdad? De los WhatsApp, donde hay vínculos con generación de estudiantes de secundaria, universidad, donde no te transmiten valores, sino antivalores y a veces hasta pornografía. Romper con ese tipo de red que me ata para vivir en la verdad que me hace libre. Romper con círculos de amistades que no edifican tampoco. Con ciertos amigos, para hacerlo hay que tener doble moral, doble cara. Sí, hay que romper con eso. Hay que romper con la mala costumbre para ponernos en el camino acertado que nos llevará a la meta propuesta. Todo camino lleva a una meta, a un lugar. El camino cuaresmal nos lleva a la plenitud, a la Pascua. Póngalo en paralelo cómo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Hoy no es a Pedro ni a Santiago y a Juan, es a usted, es a nosotros que nos toma para llevarnos a la montaña alta. Sentido figurado, la montaña está dentro, en la conciencia, en el interior. Y subir esa montaña, ¿verdad?, supone sacrificio y renuncia. No solo supone botar las calorías, hay que dejar el lastre. Como lo decíamos a nuestros fieles, la Cuaresma es como lo que les voy a decir. ¿Dónde nace el río Grande o Choluteca? De grande ya no tiene mucho. Nace en la montaña Hierbabuena de Paterique. Mientras pasa por el municipio, va contaminado a veces de químicos por las hortalizas que allá se siembra. Pero pasa por Tegucigalpa como una cloaca abierta. Gracias a Dios el alcalde las canalizó para que no se estanquen y no huelan tan mal, y las ha canalizado. Pasa por mi pueblo, Cantarranas, el agua va cristalina, pero en el cauce va dejando lo tóxico, lo sucio, lo asqueroso.
Pasa por Moroselí, va más cristalino, pasa por Proteríos y la gente se baña normal, porque ya se ha purificado. Pero si usted se para en el cauce del río, es liso, es asqueroso, porque ahí va dejando la suciedad, reitero, lo tóxico. En ese sentido es dejar ahí, en este camino cuaresmal, lo pecaminoso, el capricho, el vicio, todo aquello que nos ata y no nos hace ser libres. Cuando hayamos desatado de tantas coyunturas que nos atan, valga la redundancia, viviremos la plenitud de la Pascua, como la vive Pedro. Señor, qué agradable es estar aquí. Aparecen esas figuras de Moisés y Elías. Moisés, que murió en el monte Nebo en el siglo XI a.C., Elías, que vivió en el siglo VIII. Esos referentes del Antiguo Testamento vienen a dar crédito que el que está frente a nosotros es el Hijo de Dios. Es más que el receptor de una alianza como Moisés, es el consumador de la definitiva y eterna alianza. No es un profeta, es más que un profeta. Ambos ratifican. Cristo el Señor les hablaba a los discípulos antes de subirlos que la pasión que iba a sufrir al ir a Jerusalén, iba a ser juzgado, condenado y morir en una cruz, le presenta una cara del misterio pascual. En este momento les presenta el otra cara del misterio pascual. La pasión es camino de victoria, la humillación es camino de exaltación, camino que no recorren las sectas. Ellos no le hablan de cruz, poco la usan, porque es un malentendido, pero Pablo lo entendió muy bien. Un apasionado vive de lo que le apasiona, y Pablo es apasionado no por el Cristo tanto del domingo de resurrección, por el Cristo total, por el Cristo crucificado. Estoy crucificado con Cristo, nos dirá. Vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y mientras vivo, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que dio su vida hasta entregarse por mí. ¿Sí? Apasionémonos por Él, abundemos de Él. Dime qué lees, dime con quién andas, dime qué oyes y te diré lo que me hablas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me recuerda en la Eucaristía última, ¿qué se hablaba? Que el equipo tal perdió, que el Real Madrid perdió con el Betis, apesarados, casi llorando. No, llora tu culpa, llora tu pecado. El Real Madrid y el Barcelona no te van a salvar, te va a salvar Jesucristo. Él te va a redimir, Él va a redimir tu historia, va a sanar tu historia, va a construir en mí una historia de salvación. En este itinerario cuaresmal habrá caídas, levantadas, luces, sombras, aciertos y desaciertos, pero caerse no es equivocar el camino, es equivocar el paso. Siempre Dios saldrá al encuentro de nuestra debilidad humana para redimirla. Pablo en 2 Corintios, cuando soy débil, soy fuerte, porque en mí reside la gracia de Cristo. O no echen en saco roto la gracia de Dios. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación. Busquemos de Dios. No esperemos lo trágico, no esperemos el desafío. Mejor, como dice Isaías, busquen a Dios mientras se deja encontrar. Dejémonos encontrar por Él, como la samaritana. Dejémonos encontrar por Él. El encuentro provocará en usted, en mí, un cambio. Dios puede escribir recto en las líneas torcidas de nuestra historia. Permitámosle a Dios que haga historia de salvación en nosotros. Permitámosle a Dios ser Emmanuel, un Dios con nosotros. Permitámosle al Señor que entre en nuestra vida. Como dice el Apocalipsis, capítulo 3, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Pidámosle la gracia a Dios en esta cuaresma. Estamos casi a mitad de camino. No echemos en saco roto la gracia de Dios. Permitamos itinerar y en el itinerario purificar. Y en el cauce de la cuarentena dejar el veneno, lo tóxico, el lastre del pecado para contemplar cara a cara al Salvador. Que así sea, que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.